Ahora vamos a explicar qué es una variable estadística. Te comenté hace un momento que los contagiados por el COVID-19, cada día la cantidad iba aumentando, ¿no? Un día, por ejemplo, es 5.000, al día siguiente son 6.000, entonces, como esta cantidad cambia, por eso se le conoce o se le puede llamar variable, ¿no? Y normalmente, pues, en estadística, como se van recolectando datos, ¿no? Los datos no siempre van a tener el mismo valor, ¿no? Este valor es cambiante, ¿no? Por ejemplo, si salimos a la calle y le comenzamos a preguntar a la gente cuál es la edad que tiene, ¿no? Nos van a ir dando cantidades distintas. Algunos dirán, tengo 13, tengo 15, tengo 22 años, tengo 35 años, ¿no? Entonces, la edad, por ejemplo, de una persona, la edad viene a ser una variable estadística. ¿Por qué? Porque toma varios valores. Pero existen dos tipos de variables estadísticas, la variable cualitativa y la variable cuantitativa. Aquí uno podría confundirse un poco porque como estas dos palabras tienen una pronunciación parecida, ¿no? Tienen significados bastante diferentes, ¿ya? Cuando hablemos de la variable cualitativa. Cualitativa dice así, cuando se refiere a una cualidad, cuando se refiere a una cualidad de nuestro objeto de estudio, eh, una cualidad, mientras que en la variable cuantitativa dice cuando se refiere a cantidades, ¿no? O sea, la primera es cualidad y la segunda es cantidad. ¿Cómo uno puede saber una variable estadística a qué clase pertenece? Bueno, para eso, por ejemplo, ¿no? Si tú quisieras saber si la variable estadística sexo, eh, si es cualitativa o es cuantitativa, habría que más o menos imaginarse saliendo a la calle y quieres averiguar esto, a las personas les preguntarías, ¿no? ¿Cuál de los sexos perteneces, ¿no? ¿Cuál de los sexos perteneces? O sea, estamos hablando de cualidad, ¿no? La pregunta que tendría que hacer tendría que ir en ese sentido, ¿no? Y la respuesta podría ser femenino o masculino, ¿no? ¿Sí? Ahora, también podríamos preguntar la ocupación, ¿no? ¿Cuál de las ocupaciones tienes? ¿No? Y en este caso podrían, algunos ejemplos, ¿no? Podrían responderte profesor, médico, dentista, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta que se va haciendo es ¿cuál? ¿No? ¿Cuál? Entonces por eso es cualitativa. Vamos a la otra. En el caso de cuantitativa, hemos dicho que se refiere a cantidades, ¿no? Si te preguntan el número de hijos que tiene, ¿no? Dirías, ¿cuántos son? ¿No? ¿Cuántos? Entonces estamos hablando de cantidad. Y de hecho la respuesta a esta pregunta va a ser una respuesta numérica, ¿no? Si tú preguntas cuántos hijos tienes, entonces la respuesta puede ser, no tengo hijos, o sea, cero. Puedo tener dos, puedo tener tres, puedo tener un solo hijo, ¿no? Entonces la respuesta es numérica. Cuando hablamos de la edad, y el ejemplo ya lo hicimos también hace un momento, también es una variable cuantitativa porque la respuesta es numérica. ¿Cuántos años tienes, no? ¿Cuántos? Y te responden, pues, ¿no? Diferentes valores, ¿no? También el peso, ¿sí? El peso, ¿no? ¿Cuántos kilogramos pesas, no? ¿Cuántos kilogramos pesas? La estatura, ¿no? La estatura. ¿Cuánto mides? ¿No? Estamos hablando de cantidades, ¿ves? ¿Sí? Entonces, por eso se nota claramente que es cuantitativa. Ahí está la diferencia, ¿no? En el tipo de pregunta que haces, ¿no? En la primera vas a ir preguntando cuáles y en el otro, en cuantitativa, cuántos, ¿no? Así más o menos es una forma bien práctica de entender a qué tipo de variable pertenece.